Voy a ir a la palabra y quiero seguir con aquello que Dios ha puesto en este tiempo, y digo en este tiempo por ahora, por este tiempo que estamos viviendo, como ¿cómo podríamos decirlo? Una doctrina de Dios a seguir. ¿Sabe? Ayer hablábamos mientras limpiábamos aquí en la iglesia y créame que ayer fue desinfectada cada una de las sillas. Así que si su pantalón hoy o su vestido tiene una mancha blanca, es lavandina, no se preocupe. Se van a salir mirando. Están bien desinfectadas. No se preocupe el negro. Son. Pero ayer mientras limpiábamos también compartimos las cosas del Señor. Y eso es lo importante. Y digo, ayer cuando hablaba con los que estaban aquí limpiando, después cuando me iba para mi casa, decía, esta debe haber sido la forma en que Jesús hacía discípulos o discipulaba. Mientras iban trabajando, caminando y haciendo cosas, les iba enseñando. Y una de las cosas que compartimos ayer y que hablamos, y quiero compartirlas con todos porque creo que es importante e interesante, es acerca de la doctrina. Y la doctrina no como una cuestión que se estudia, sino como una cuestión que se aprende y se sabe. La doctrina de Cristo. Y hoy quiero decir que vamos en una línea doctrinal que tiene y que contiene todo en la esencia de la doctrina de Cristo, que es salvación. El domingo pasado hablábamos de, ¿cómo es la palabra que usamos? Ah, la saben. Reconciliación. ¿Por qué reconciliación? Porque es lo que Jesús vino a hacer por los hombres. Y esta es una de las esencias de la doctrina de Cristo. Y aquel que aprende la doctrina de Cristo puede ser un doctor en ello. Ayer hacíamos la comparación. Doctor viene de doctrina. Un doctor es aquel que aprende todos los conocimientos doctrinales de la medicina. ¿Por qué digo doctrinales? Porque son contenidos que tienen una línea. Una doctrina tiene una línea. No es cualquier cosa, no es un invento, no es una ocurrencia. Una doctrina es algo que dice, mira, esta es la forma que se hacen estas cosas. Entonces, alguien que estudia esa doctrina, vamos a hacer la comparación con un abogado, con un doctor o un médico, es aquel que después puede ejercerla porque entendió todo y comprendió todo lo que contiene esa doctrina. Entonces alguien puede decir, yo soy un doctor en leyes, o sea, un abogado, porque entiendo todo lo que las leyes dicen, el contenido y cómo se aplican. Bueno, la doctrina de Cristo también tenemos que aprenderla. ¿Por qué quiero seguir hablando de reconciliación y de este eje doctrinal que tiene la palabra de Dios en el mensaje de Jesús, lo que Jesús vino a hacer? Porque he visto que muchas veces por no conocer todo el contenido, no conocer todo el porqué y el para qué de lo que Jesús enseñó, nos transformamos solamente en religiones y aplicamos religión. Y muchas veces acertado, pero otras tantas veces no. Entonces, cometemos aquel error que corrige en una de sus cartas, no lo busqué para decírselo a la cita exacta, el apóstol Pablo cuando digo, porque las cartas del apóstol Pablo, creo yo en una interpretación mía, son correctivas o de enseñanza, pero correctivas a cosas que no se hacían bien. Si usted lee las cartas de Pablo, son pocas las veces en que él les alienta o les dice, les felicito. Son pocas. No porque no se lo merezcan, sino porque lo que él está haciendo es corregir aquello que no estaba bien, dando indicaciones correctas. Y en una de esas cartas Pablo dice, no pongas a un indocto en eminencia, en autoridad, no sea que se equivoque y perezcan él y todos los que le escuchen o los que le sigan. Imagínese que yo me pusiera, vio los consultorios que por ahí salen en la televisión que detuvieron a un doctor trucho. Y de pronto tiene algo de conocimiento, pero no es doctor, porque no se recibió, porque no terminó de entender y comprender en las evaluaciones que le hicieron para ser médico todo lo que decía. Y bueno, entonces como no lo comprendió, es un indocto, no tiene la doctrina bien clara. Entonces el apóstol lo que está diciendo, no sea cosa que con un poco de conocimiento quieramos resolver
o querramos resolver cosas que no sabemos resolver. Entonces, como no sabemos resolverlas, aplicamos por las dudas. ¿Qué aplicamos? Religión. ¿Me está entendiendo? Entonces, de pronto usted es una persona, no sé, voy a hacer un análisis sonso, que tiene, qué sé yo, fiebre. Usted le dice, no, bueno, el doctor este que no se recibió, que es trucho, te dice, tomate ibuprofeno cada 4 horas. ¿Sabe? Yo cometí uno de esos errores. Claro, yo como escuchaba tanto de medicina en mi casa, hace más o menos unos 5 años atrás, me agarró una de esas gripes que creo que le llaman gripe atípica, porque era un virus de esos que se te aloja en el pulmón y no se va con ninguna cosa y las fiebres eran altísimas. Entonces, ¿qué hizo Miguel? Dijo, bueno, si el ibuprofeno vos lo tomás cada 8 horas, si lo tomas cada 4, se va más rápido. Pero no solamente tomé el ibuprofeno, como ya había tenido una neumonía hace unos años atrás, fui y me compré uno de esos antibióticos bien fuertes. Pero esos antibióticos se toman cada 12. Bueno, ¿qué hizo Miguel? Que es un indocto en medicina, pero conocimiento tiene. Lo tomé cada 4 también. Cuando quise acordar, en 2 días había tomado una cantidad de pastillas y obviamente el bicho no desaparecía. Yo seguía con fiebre. Claro que había un propósito, tenía mucho trabajo y quería ganar plata, entonces no quería dejar de ir al trabajo. Eso, ¿cuántas veces? Bueno, yo en mi vida creo que he trabajado con fiebre más días de lo que trabajé sano. ¿Qué pasó con esto? Uno de esos días que ya no daba más, pero estaba terminando un trabajo en mi taller, de pronto me vino una descompostura de estómago. Y fui al baño. Y me asusté por el olor. Voy a ser claro. Entonces inmediatamente le llamé a mi hijo, que sí es médico. Y me dijo, ¿cómo? ¿Y qué color tiene? Y detallé el color. ¿Sabe qué había pasado? Estaba a punto de tener una perforación intestinal por lo que había consumido tantas pastillas que hacían daño y estaba con un sangrado. O sea, quizá iba a matar un poquito al bicho que me estaba afectando los pulmones, pero me iba a morir desangrado por un problema intestinal, dañando mi intestino por una mala administración de pastillas. Así de seria es la cosa en lo médico, ¿verdad? Entonces usted termina consumiendo algo que le parece que está bien porque entendió, le pareció, pero no es usted un doctor. Hago esta comparación. Recuerdo que me retaron y ahí dije nunca más. Y gracias a Dios me repuse y no pasó nada grave. Y después tomé la medicación correcta y en tiempo correcto y me repuse en el tiempo correcto que había que reponerse, con el reposo correspondiente. Aparte te agarra el miedito. Todos queremos ir al cielo, ¿verdad? Pero nadie quiere llegar primero. Así que me cuidé y bueno, me repuse. Y entendí esa parte. Y con la Biblia pasa lo mismo. ¿Sabe usted que muchas veces tomamos autoridad que no tenemos? Transmitimos conocimiento que no tenemos claro. Y como estamos hablando de una doctrina clara de Jesús y que tiene que ver con la reconciliación, con la salvación, con el perdón, quiero seguir en esa línea y expresar aquello que expresa sencillamente en una de las escrituras en el Evangelio de San Marcos, expresa el mismo Jesús. Para que entendamos que aplicar la Biblia no es aplicar religión. Que la Biblia no se aplica como una receta que dice, mira, si es así, así, le damos, si no es así, así, no le damos. Para que entendamos que Jesús vino para salvar y que eso es primordial. Y entender cómo funciona esto es primordial. Si aprendemos y entendemos esto, muchas cosas vamos a hacer bien. Y no vamos a correr riesgo de que algunos no lleguen a ser salvos. Amén. Vamos al libro de Marcos, capítulo 4, verso 26 en adelante. Vamos a leer hasta el 32 y vamos a tomar referencia de una palabra más, pero solo referencia. Marcos 4:26. ¿Sabe? He estado leyendo este libro de Marcos en torno a esto, a este contexto entre el capítulo 4, 3, 4 y 5 leído y me he quedado con esta parte. Y he estado viendo cómo Jesús detalla doctrina claramente, o sea, es
explícito y claro en lo que expresa en estas palabras. Aquí no vemos a un Jesús que solamente está haciendo milagros y que solamente está expresando cuestiones, podríamos decir así, de sanidad y de cuestiones para que la gente reciba. Sino vemos a un Jesús que está dándole doctrina, le está dando pasos a seguir, realidades a seguir para que la cosa le funcione a aquellos que le seguían, para que no cometan error. Entonces, acá les da una parábola. La parábola es algo que representa un pensamiento, pero que no lo dice en forma directa. Y el título dice parábola del crecimiento de la semilla. Dice así, decía además, así es el reino de Dios. Fíjese, ¿por qué digo que esto es doctrina que debemos aprender y entender bien? Porque está afirmando algo, Jesús está diciendo, así es el reino de Dios, no de otra manera. No, a mí me parece, y voy a hacer un paréntesis, a mí me parece que si a alguien le vamos a predicar de Cristo, tendría que tal cosa o tal otra. A mí me parece, yo pienso que... Sin embargo, Jesús está siendo claro, está siendo explícito. Dice, así es el reino de Dios. Este ejemplo que les voy a dar, está diciendo Jesús, es la referencia de cómo es el reino de Dios. Y dice así, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. ¿Qué está diciendo esta parábola? Lo que yo decía recién, antes de comenzar a predicar. Tome usted aquello que Dios está haciendo por su vida en este momento en que nos hemos juntado como iglesia. Porque esto no tiene nada que ver con habilidades de hombre. Esto tiene que ver con aquello que Dios hace directo a su alma, a su espíritu, a su corazón si le gusta más, a su persona. ¿Por qué? Porque está dando el ejemplo. Así es el reino de Dios. Como la semilla. La semilla cae en la tierra y el hombre ahí acabó toda su habilidad. A lo sumo puede tener más éxito si sabe que va más profundo o menos profunda, si lleva más agua o menos agua, depende de la planta que fuere. Pero el resultado es porque la tierra hace ese efecto cuando una semilla está en ella. Y el reino de los cielos es igual. La predicación del reino de los cielos produce un efecto cuando cae en la tierra, que son las personas. Y no tiene nada que ver con la elocuencia o la capacidad de expresar que pudiera tener el que lo expresa. Claro que hay dones, claro que hay ministerios, claro que hay cosas que Dios capacita a los hombres para la edificación de la iglesia, esto lo dice la palabra. Pero el efecto se causa por lo que podríamos llamar un milagro, que solo se produce como el milagro de la germinación en la tierra. Claro que un científico estuviera sentado aquí y me diría, no, eso pasa porque la tierra contiene esto, esto y esto, y la semilla contiene esto y esto. Y sin lugar a duda hay todo eso. Ahora, ¿quién creó todo eso? ¿Quién hizo que la tierra tuviera todos esos efectos y todas esas químicas y la semilla por otro lado? ¿Quién lo hizo? Lo hizo Dios. Por más que un agricultor se esfuerce, poco resultado va a tener si no combina como Dios creó. Es decir, usted plante una planta, no sé, de una zona tropical en un desierto y no va a germinar, porque no está combinando como Dios lo creó. Sin embargo, en cuanto al mensaje, al reino de los cielos, porque el reino de los cielos es un mensaje. El reino de los cielos no es algo que vino y se estableció como una, no sé, una invasión extraterrestre que baja. No, el reino de los cielos es un mensaje espiritual que contiene la esencia de Dios para los hombres, para que entren en un lugar donde Dios les va a gobernar. Ahora, ¿cómo se produce esto?
usted y yo podemos dormirnos, levantarnos y solo la semilla va a dar un fruto. La palabra de Dios dice, si no me equivoco, en el libro de Isaías, que ninguna palabra va a ser derramada en vano, sino que va a llevar el fruto por el cual fue echada. Está hablando de semilla, está hablando de siembra también. Y fíjese esto. En el verso 30 sigue con otra parábola para seguir con la misma línea que viene enseñando Jesús. Dice, parábola de la semilla de mostaza. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola lo compararemos? Dice así, es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. ¿Sabe? Cuando yo leí esa partecita, primero no lo entendía. Claro que tenemos tan grabado quizás los evangélicos en nuestra mente un concepto de que la semilla de mostaza, en otra parte Jesús dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a esta montaña, muévete, y se movería. Y yo no entendí, creo que nunca había prestado atención a esta parábola puntualmente. Y cuando la empecé a entender y a orar y a interpretar lo que la doctrina está diciendo, fíjese lo que está diciendo. Voy a poner comparación quizás con algunas familias, si usted se pone a ver. Dice que la palabra de Dios, el reino de Dios, lo podremos comparar con el árbol de mostaza o de la mostaza. Dice, es una semilla pequeñita y que es sembrada y que demora bastante porque dice que se hace un árbol. Pero ¿por qué hace la comparación con el árbol? Porque dice que crece y genera muchas ramas y que muchas aves pueden albergarse o cobijarse debajo de esas ramas. ¿Qué está diciendo? ¿Cuál es el carácter de Dios? ¿Cuál es, diríamos, la dinámica de Dios en el mensaje? Que cuando el mensaje de Dios entra en una persona llamada tierra, por llamar el mensaje semilla, el fruto que da puede crecer tanto que muchos pueden venir a albergarse debajo de ese fruto. ¿Qué estoy diciendo? Esta es la esencia que entienden aquellos, por ejemplo, que van de misioneros a un lugar. ¿Sabe? Hay gente que ha dado su vida en las misiones llevando el mensaje y han llevado el mensaje a lo mejor a un lugar inhóspito en donde sabían que si lo descubrían lo mataban y quizás la consecuencia fue la muerte, murieron. Pero dejaron una semilla y esa semilla creció y albergó a muchos, cobijó a muchos, se multiplicó en muchos. Porque es como un árbol que crece mucho, no como algo pequeñito, es como algo que crece mucho. Cuando yo veía esto podía ver digamos en la imaginación, mi árbol genealógico, ¿cómo se dice? Genealógico, lo que está para arriba, de donde uno proviene. Palabras difíciles. Podía ver ese crecimiento de dónde provenía yo, viendo los que habían sido antes que yo para que llegasen a predicarme a mí. Y podía ver un principio, por ejemplo, en mi cuñado mayor, el que recibiendo la palabra creció y de allí vine yo y un montón más. Familias enteras que conocieron a Dios por el mensaje que recibió aquel hombre, una semilla que fue depositada en él. Y si yo sigo mirando, de mí vinieron mis hijos, hoy mis nietos, muchos de ustedes y otros que están sentados en otras iglesias a los cuales les compartí el mensaje. ¿Se da cuenta lo que es el crecimiento de una semilla? ¿Cuál es la dinámica de Dios? Porque Dios no está mirando solo la siembra y el resultado en una persona. Por eso yo siempre hago mucho hincapié y mucha vehemencia, mucho ahínco cuando le hablo a los jóvenes, a ustedes, los papás jóvenes. Ustedes no tienen idea lo que representa, lo que ustedes están sembrando en sus hijos en el reino de los cielos.
Hoy quizás su realidad es una y quizás su realidad no cambie mucho hasta que sean ancianos. Pero la herencia que están dejando y lo que van a afectar por su herencia es mucho mayor de lo que ustedes pueden vivir hoy. Porque esa es la dinámica de Dios. Por eso ninguna palabra cae vacía. Por eso no existe en Dios el ánimo ni el deseo de la condenación. No está para condenar. Está para restituir. Está para salvar. Porque el efecto que viene es mucho mayor. Por eso digo que hay que entender bien el mensaje que trae Jesús. La doctrina de Jesús. A veces pensamos, no, pero ¿qué le voy a decir esto? Si no, mira, no sabe nada. Vos sembrá. Vos sembrá. ¿Sabe? Voy a hacer a la inversa de lo que debería haber hecho. Voy a volver al capítulo 4 y voy a leer rápidamente. Rápidamente lo que Jesús dice aquí. Y comienza aquí en realidad con la parábola del sembrador y todo lo que después sigue diciendo, que ya hemos leído. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente. Tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Para que le escucharan es esto. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Y les decía en su doctrina, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces le dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué cosa, no? O sea, suelo decirlo como en broma y sin faltar el respeto, medio ácido este Jesús, ¿no? Si ustedes me están escuchando, imagínense, si tienen oído para escuchar, escuchen. Y si me están escuchando, lo que les está diciendo, entiendan, no sean cabezones. Y si no quieren entender, embrómense, pero no van a decir que no les enseñé. No van a decir que yo no les dije. Le está diciendo el que tenga oído para oír, oiga. Y luego, si usted quiere leerlo, da la explicación a sus discípulos en privado del significado de esta parábola. Ahora, yo no quiero ir al significado porque no es el eje de la prédica, la parábola del sembrador, sino el carácter que tiene sembrar la palabra, el carácter que tiene el evangelio, la doctrina que tiene el evangelio. Y saben, yo solo hago un análisis de esto, no de lo que significa cada una de las partes. Si usted puede querer después sacarse la curiosidad, léalo. Y si se siente representado por alguna de esas partes, corríjalo o afírmelo, según corresponde. Pero no es el eje. Lo que yo me puse a pensar y dije, Señor, y es de alguna manera, solo de alguna manera, mi queja delante de Dios. Fíjese que Jesús le dice, y la parábola dice que alguien salió a sembrar. ¿Sabe? La persona que siembra, las personas que siembran en el campo, un año van y siembran y cosechan un montón. Y cada semilla da un fruto. Otro año siembran, pero justo fue un año de sequía. Y el fruto no es tan bueno. Y a veces nulo. Sin embargo, al otro año vuelven a sembrar. Porque su labor y su futuro y digamos, su trabajo es sembrar. Mi queja delante de Dios, y solo digo como una broma o un pensamiento, es, Señor, ¿por qué no me decís dónde está la buena tierra si voy y siembro ahí y no erramos? Y no perdemos ni una sola semillita, sino que es bien sembrada cada semilla. Sin embargo, Jesús pone la parábola y dice, porque va a pasar esto. Ahora, ¿qué les está diciendo? ¿Cuál es el mensaje detrás de esto? Porque en otra parte, en otro evangelio, para no hacerlo más largo, no lo vamos a buscar, también da el ejemplo de que un hombre sembró y sembró un buen trigo, pero dice que vinieron unos malvados y sembraron cizaña en el mismo lado donde estaba sembrado el trigo. ¿Y cuándo creció?
Los obreros de aquel señor le dijeron, mirá, ha crecido cizaña, ¿querés que la saquemos? Y el dueño de aquella tierra que representa a Dios dijo, no, 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 no me toquen la cizaña. Cuando sea el momento de echar la hoz y cosechar, allí los que se encarguen de eso van a separar la cizaña del trigo. Y la cizaña irá al infierno y el trigo irá al cielo, para hacer comparaciones sencillas. No está diciendo que usted tiene que examinar si cayó en tierra o cayó en espinos o cayó en piedra. Usted tiene que sembrar. Porque un hombre dice que salió a sembrar. Hicimos el año pasado una campaña y sembramos, ¿verdad? Y los jóvenes de la iglesia caminaron. ¿Cuántas cuadras caminaron? Alguno podría hasta decir, ¿para qué nos mandó el pastor a caminar tanto? ¿Para qué el Miguel esto no hizo? ¿Y cuántas veces fuimos a la Donato? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces hicimos esto y aquello? No nos corresponde a nosotros hacer esto, porque Dios, cada semilla que siembra, Él le va a dar el crecimiento. Cada palabra que es sembrada, Él le va a dar el crecimiento. Cada persona que es tocada por la palabra, que es alcanzada por la palabra, Dios le va a dar el crecimiento. Tenga tranquilidad, que eso depende de Dios. Y que va a haber algunos que van a hacer esa tierra fértil. Y que en esa tierra fértil va a germinar como una mostaza, como una semillita chiquitita, pero que cuando germina y cuando da fruto y cuando crece y se transforma en un árbol, muchos vienen a ese árbol. Y muchas personas son alcanzadas por ese mensaje que recibió esa semillita sembrada. Dinámica del reino de Dios, salvación. Reconciliación de los hombres con Dios. ¿Qué quiero decirles con esto y para cerrar? Sembremos en este tiempo la palabra de Dios en todas las tierras posibles, en todas las personas posibles. No, pero este es más duro para la palabra, este no cree, y Dios va a hacer el milagro. Usted siembre, que si es tierra, no se preocupe. Y si es espino, y bueno, es espino. Y si es bueno, sea lo que sea, usted siembre. Y si no da fruto, y vuelva a sembrar. Quizás el año que viene, en vez de caer entre espinas, justo las espinas estén limpias y haya una buena tierra. Y usted dijo, no, pero acá ya sembramos. Ah, ¿sí? ¿Cuántas veces? ¿Ah? ¿Un año después, 3 años después fue? Esa es una semilla lenta. Pero puede que sea un árbol de mostaza. Es la más chiquita de la semilla. Le sembraron la palabra a los chicos un día, X. Pasaron 3 años. ¿Ah? 3 veces. ¿Y cuánto pasó hasta que viniste? Pero la palabra fue sembrada. ¿Entiende lo que digo? Ahora, por eso da el ejemplo. Por eso dice que el reino de los cielos es como un árbol de una semilla de mostaza. Porque el crecimiento, cuando es en el reino de los cielos, cuando está sembrada, cuando es una tierra que va a dar un fruto, aunque nosotros pudiéramos decir, yo recuerdo los comentarios, porque me acuerdo que en ese entonces salían de 2 o de 3 a predicar. No, le predicamos, nosotros le hablamos a un chico que cruzamos por allá. Y como dije, bueno, uno más. No le ponían F, no le daban. No estaba entre los que parecía que iban a venir. Era más seguro que vinieran otros. Al pensamiento. A lo que a mí me parece. A lo que yo creo. Pero el reino de los cielos es, dice Jesús, como esa semilla de mostaza. Que cae y vos te podés levantar, dormir. Está diciendo, vos podés pasar días, meses y años y se va a convertir en un yuyito, en un poquito, hasta que va a llegar a ser un árbol. Bueno, espero que esté en el proceso de árbol ya. Cualquier momento te podamos. Digo esto para que seamos conscientes de lo que es el reino de los cielos. No hay desperdicio. Y no nos corresponde a nosotros decir este sí, este no. Este sí, este no. Este sí. Este es el año de la salvación. Este es el año de la cosecha.